Bienvenidos una vez más a su grupo de conexión de Águila Centro Familiar Cristiano y hoy estamos empezando con la semana número 4 y el tema de hoy es la decisión de servir. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre la decisión de amar. Espero que hayan practicado amar a alguien. Acuérdense, hablamos de amar a Dios, amar a las personas, es decir, nuestro prójimo, y amarnos nosotros mismos. Y bueno, aquí estamos hoy vestidos de doctores, no es que estemos locos ni que estamos graduados de doctores, simplemente porque la serie se llama Decisiones que Sanan. Y bueno, estamos también con Pastor Pedro, que nos visita. ¿Desde dónde, Pastor Pedro? Desde Clearwater, bendiciones a todos. Desde Águilas Clearwater, una vez más, con Pastor Vinicio. Desde Yuba City, California. Pastor Oscar Chávez. De Águilas en Richmond, California. Y Erika Sánchez, pastora Erika Sánchez. Las Vegas. De Águilas Las Vegas. Y bueno, ya nos conocen, aquí estamos. Es un placer poder estar compartiendo con ustedes sobre estas enseñanzas. Y yo quiero empezar con este versículo. La Biblia dice en Marcos 10, 44, 45, dice de la siguiente forma: y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Qué difícil, ¿verdad? 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cuando yo pienso en este versículo, pastores, y pienso un poco en la historia bíblica, pienso en cómo todos sabemos que Jesús era Dios. Y pienso en el momento que Dios, uno de los momentos en los cuales sirvió el Señor, que fue muy notorio, fue cuando de repente, imagínenselo, lavando los pies de sus discípulos. Wow. Él era Dios, sin embargo, uno de los trabajos más bajos, por decirlo así, era el de los sirvientes. Cuando llegaban las personas a las casas de visitas, lo que tenían que hacer era lavar los pies. Y Jesús, en ese momento, hubo un momento en la historia bíblica donde lava los pies de los discípulos y muchos de ellos dijeron, no me lo tienes que lavar a mí. Uno de ellos fue Pedro, que no quería que le lavara los pies. Pero el Señor Jesús les mostró su humildad y les mostró que Él estaba aquí en la tierra para servir y no para ser servido. Entonces, cuando yo pienso en eso, obviamente me vuela la tapa de los sesos, porque imagínense Dios sirviendo a los demás y dándonos el mayor ejemplo del servicio. ¿Qué piensan ustedes sobre el servicio? Creo que es algo muy interesante esto, pastor, porque unos versos antes de lo que nos dice aquí o lo que estaba leyendo, habla de estos discípulos que estaban ya como, quizá no discutiendo, pero ¿quién podía ser el primero? ¿Quién podía ser el mejor? Y creo que algo que nos enseña o termina enseñando aquí al Señor es que no es a cuánta gente podamos mandar o estar a nuestro servicio, sino es a cuánta gente podemos servir. Creo que es... Claro. Es a cuántas personas le servimos. Meramente no es el número de personas que nos siguen, sino a cuántas personas le podemos servir o a cuántas personas podemos ir, buscarles y servirles. Porque muchas veces queremos servir solamente cuando llegan a nosotros, pero aquí el Señor vino a buscarnos para servir. Y algo que a mí me llama la atención es la lección de humildad que nos da Jesús. Sí. Porque nunca debes ser o sentirte demasiado grande para poder hacer cosas pequeñas. Sí. Y eso no solamente... O demasiado pequeño para hacer cosas grandes. Pero cualquier persona pudiera haber dicho, quizá un CEO de una compañía, un presidente de una compañía, pudiera decir, es que mi posición aquí es de dirigir o de liderar de esta forma, pero... Qué bonito ver en este tiempo hoy ese ejemplo de Jesús en un CEO, en un presidente de una compañía que vaya y sirva y ayude con una escoba, ayude al janitor de su compañía. Esa son la lección de humildad que yo veo reflejada en esa historia de Jesús. Y es lo que creo que no estamos acostumbrados a ver en el sistema actual. Ahorita vemos que entre más alta la posición, entre más grande uno va, menos tenemos que servir. Entonces, cuando Jesús aparece... Más me tienen que servir. Más me tienen que servir. Entonces, Jesús cambia. Y eso es lo que queremos hoy presentar, ¿verdad? Tomar esa decisión de no ir con este mundo, ¿verdad? Corriente de este mundo, sino que pensar diferente. O estar pensando en la posición. Bueno, muchas veces pensamos que el servicio nos lleva a una posición y ya cuando estamos posicionados ya no queremos bajar al servicio porque ya nos sentimos más importantes que todo. Y a veces, y aquí vemos la historia que Jesús
no le importó la posición, porque dice la Biblia que él siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló. Yeah. Y muchas veces es la parte más difícil que el ser humano quiere tomar, es humillarse. ¿Por qué? Porque dicen, ¿qué van a pensar? Ser humilde. La Biblia dice en Romanos que no nos conformemos a este mundo, entonces, sino que más bien debemos renovar nuestra mente. Y creo que, número uno, un paso importante para poder servir a los demás o servir simplemente es que nuestra mente tiene que cambiar. Sí. Nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Hoy el CEO o los ejecutivos, eso significa algo. El CEO son los ejecutivos, es el Chief Executive Officer. Entonces, Los son títulos bien gerentes. grandes, los gerentes, los managers, tienen títulos hoy que los abrevian, pero en realidad el título es muy grande. Hoy, entre mayor sea nuestro título, más grandes nos sentimos. Y Él, Jesús o Dios, solamente en inglés, son 3 letras. G-O-D, God. Su título bien cortito, pero la mayor persona o lo mayor que podemos tener en este mundo, y fue el que nos dio el mayor ejemplo de servicio. Y hay veces, pastor, que hemos encontrado personas de que no son ni siquiera managers, simplemente título, son supervisores y ya ni quieren recoger una basurita y porque ya se sienten importantes. Porque Y hablando de la basurita, un ejemplo que a mí me encanta es cuando uno va a un parque de diversiones, del cual tampoco quiero decir el nombre, pero uno ve a los altos ejecutivos con esas pincitas y no importa cuál sea su título o cuál sea su posición, todos traen cuando sus ven pinzas. una basura, recogen la basura y la llevan, y por eso uno ve ese parque que está impecable y todo el tiempo está Y yo limpio. creo que los que tenemos mucho tiempo aquí en casa o aquí en la iglesia, si usted no ha tenido la oportunidad de visitarnos, si solamente ha llegado el grupo de conexión, le invitamos para que venga y nos visite la iglesia. Pero tenemos ese ejemplo de nuestro pastor hace muchísimos años y creo que muchos de los que tenemos aquí mucho tiempo, cuando vamos caminando y vemos una basura, la recogemos porque veíamos ese ejemplo. Y mucha gente hoy en día dice, no, pastor, déjeme yo ayudarle, pero él siempre está igual recogiendo la basura, está viendo cómo puede servir a las demás personas, y ese es un ejemplo. Eso es un ejemplo que impacta, y creo que reflejamos a Jesús hoy en día e inspiramos a las personas a hacer lo mismo, que si no tenían esa decisión de servir a su comunidad, a su esposa, a su familia, en una iglesia, lo que sea, despierta en ti ese deseo de poder servir. Y ese es el interés y nuestra intención en este día, que podamos tomar la decisión de servir. Y yo, como dijo Pastor Erika, yo vi a Pastor Guillermo como él, siendo el pastor, pues se subía en los tambos de basura y aplastaba la basura. Y es un ejemplo que siempre doy, porque fue algo que a mí me impactó y fue algo que a mí me relacioné con él, y fue algo que a mí me llevó a tomar también la decisión de servir. Entonces, creo que bien importante es tomar la decisión de servir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que produce el servicio en nosotros? ¿Qué fue lo que produjo en usted, el pastor Oscar, cuando decidió servir a Dios? Una de las cosas que eso nos transforma. Yo cuando comencé a visitar Águilas, y sí, yo vi literalmente Dad, apóstol, que se bajó y levantó una basura también allá afuera en el parqueo. Y dije, wow, entonces eso transformó mi corazón. El ejemplo de nosotros decidir servir, no solamente cambiamos nosotros, sino que estamos dando un ejemplo sin palabras a otras personas. Y no sabemos a cuánta gente podemos impactar para que ellos sean transformados. Yo crecí mucho en ese momento, sin palabras, solamente con alguien que mostró servicio. Quiero contar un ejemplo importante, relevante también, porque hablábamos de los títulos y hablábamos de que un pastor pues estaba en los tambos de basura aplastando la basura, pero también hay personas que piensan que porque son ejecutivos o son millonarios o no deben servir, o pensamos que no sirven, pero en realidad son las personas que también son un ejemplo a veces para servir, que no importa la posición que tengan, no importa el nivel económico que tengan, sirven. Y aquí en la iglesia yo he visto una persona que nos dio mucha risa una vez, no risa, sino más bien nos hizo sentir orgulloso, pero nos dio risa verlo con un sombrerito en una esquina, había un Yarcel, y esta persona sabemos que es un empresario de la iglesia, y me acuerdo que lo vimos sentado con su sombrero y con un sign anunciando el Yarcel en la esquina. Él solito, el Yarcel estaba como a unos 200 pies quizás más allá, pero él ahí, yo dije, wow, de verdad, esto me indica a mí que no necesariamente una posición económica muy alta o el ser dueño de una empresa millonaria nos da identidad. Lo que verdaderamente muchas veces nos da la identidad es el servicio. Porque te da significado.
te da Exactamente. propósito. Por ejemplo, y no solamente eso, hablabas de qué son los beneficios. Yo creo que una de las cosas que yo he experimentado a través del servicio es una transformación en mi carácter. Para todas aquellas personas que me conocen saben que por naturaleza yo soy tímida. Entonces, que yo no hubiera querido hacer muchas cosas. La primera área en la cual yo empecé a servir en un ámbito como la iglesia fue como maestra de niños. Yo decía, jamás voy a hablar delante de la gente, jamás voy a hablar en público, jamás voy a hablar delante de una cámara, mucho menos predicar. Entonces yo me sentía segura con los niños. Yo decía, ahí nadie me juzga, ahí nadie me va a criticar, ahí todos me van a aceptar, y yo me divertía con los niños. Pero una de las razones por las cuales empecé a salir del Ministerio de Niños es porque parte de las funciones era tener que hacer una presentación a todos los padres. Entonces dije, no, ya ahí me dio miedo. Entonces yo fui experimentando una seguridad en Dios, empecé a sentir el significado y el propósito de la diferencia que puedes hacer en la vida de alguien, de cómo puedes impactar a alguien y de cómo Dios te puede usar para ser de bendición y cambiarle la vida a alguien, así como muchas personas estaban siendo usadas para cambiar mi vida. Y probablemente tú eres una persona tímida, así como Pastora Erika. De verdad, quienes la conocieron, ella era muy tímida y ahora obviamente pues todos la ven cómo puede servir y sigue siendo tímida, pero la decisión de servir la llevó a que su vida fuera transformada y a hacer cosas que no pensaba que ella podía hacer. Por eso es que decíamos, nunca nos debemos sentir demasiado grandes para hacer las cosas pequeñas, pero tampoco demasiado pequeños para hacer las cosas grandes, porque sé que cada quien tiene un llamado. Ahora, pero yo creo, pastor, que no necesariamente tenemos que estar adelante para servir. Muchas veces hay personas que sirven, como dicen, en backstage, o sea, atrás, que muchas veces vemos las cosas grandes que suceden, pero detrás de todas esas cosas grandes que suceden hay un sinfín de personas sirviendo, trabajando. Es más, yo creo que son las personas que menos comen, que menos duermen, que menos descansan, pero es porque están sirviendo y de repente son las menos nombradas, pero cuando ven todo lo grande que sucede, es ahí la satisfacción que ellos sienten de poder decir, wow, estoy cumpliendo un propósito, porque para eso yo creo que fuimos creados, para servir en algo, y no necesariamente estar al frente, porque como Pastora Erika dice, la timidez no les permite estar al frente. Y no necesariamente estar en una iglesia, servimos en nuestra comunidad, podemos servir en casa, el esposo puede servir a la esposa puede servir al esposo, entonces un acto de cuidado. Es una actitud del corazón que donde quiera que vas, nosotros conocemos una persona y quizá usted en la iglesia lo va a distinguir, porque es una persona que siempre decimos, él es un ujier en donde quiera que vaya, ¿sí o no? Vamos a comer y él es el que arregla las mesas, mueve las mesas, hace aquí, mueve allá. las sillas, hace todo. Entonces, es una persona que tiene una actitud de servicio que donde quiera que va, está sirviendo. Porque hay algo que le perico produce donde quieres servicio. verde, dice, ¿verdad? Y yo creo, pastor, que tenemos que, por eso estamos hablando de la serie y la intención de que tomamos esa decisión de servir, porque si Jesús, un hombre, hizo un impacto hasta nuestra fecha, si 500, ahorita estamos en 500 grupos de conexión, y más los grupos de cobertura y todo lo que estamos levantando, si tanta gente nos levantamos a servir, imagínate qué impacto vamos a tener en nuestra comunidad, cuánta gente vamos a transformar en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras empresas, a donde nos movamos, en los mercados. A veces vemos, no solamente en la iglesia, no solamente, pero en los lugares públicos, que nosotros podamos también hacer esos actos de servicio. Como dicen, no nos está viendo nadie, pero ese acto puede impactar a alguien que quizás nunca vamos a ver. O sea pero allá Dios nos está mirando. O sea que en también. otras palabras, el servir nos hace ser alguien en la vida. Claro que sí, y no podemos, hay mucha necesidad en el mundo y no podremos cambiar al mundo, correcto. pero sí podemos hacer una diferencia en alguna persona. Entonces, uno sirve cuando uno quita la mirada de uno mismo y entonces uno empieza a servir a los demás. Uno quita la mirada de sus propias necesidades y se da cuenta que uno tiene dones y tiene talentos para poder servir a los demás. Ahora, ¿qué podemos hacer o cómo podemos empezar a servir a los demás? A lo mejor tenemos gente en nuestra iglesia que quiere servir, pero no saben dónde, porque piensan que servir a Dios es estar en algún ministerio, precisamente, no sé. Pero creo que es un don que se nos da y que es muy poco lo que se habla de él. Y es el don del servicio que está en Romanos 12:7, si no me equivoco. Y nos hablan que ahí hay un don, el de servir. Y servir, como decían, quizá arreglando mesas o ayudando a estacionar los carros, no sé. Pero creo que el don de servir es
no hay límites para ese. Y creo que los primeros pasos para poder decidir servir es identificar cuáles son nuestros dones. Claro. Cuáles son las cosas. Yo me acuerdo cuando Christopher y Jaciel estaban pequeños, tenían 11, 12 años, y yo les dije, ya va a ser tiempo de que empiecen a servir en la iglesia para que sientan esa satisfacción y que se sientan productivos. Y no solamente llegar, porque hay mucha gente que a veces llega a las iglesias, pero no sirven. O sea, simplemente están ahí y llega un punto donde ya quieren hacer algo. Y me acuerdo que les dije, ok, no saben todavía en qué servir, pero tú tocas la trompeta, tú tocas el trombón. ¿Qué les parece si sirven en el grupo de alabanza? Y de ahí, bueno, pues han desatado en hacer un montón de cosas aquí dentro de la iglesia. Pero, por ejemplo, los Porque llevamos... vieron sus dones. Y lo que quería decir es, hay que ver que sí tenemos dones, aunque pensamos que a veces no tenemos nada para dar. Ya, y también buscar esas oportunidades de ver dónde puedo hacer una diferencia, porque antes, eso es aquí en la iglesia, pero por ejemplo, los llevamos, recuerdo que una vez los llevamos a un viaje misionero, donde eso cambió su perspectiva. En otra ocasión los llevamos al Rescue Mission y pudieron darle de comer a los homeless. Una vez los teníamos en casa haciendo sándwiches y llevándolo a los homeless en día de Thanksgiving. Cosas así son oportunidades que uno va descubriendo. Hay gente apasionada que ha descubierto que le gusta estar dándole de comer a los homeless. Aquí en la iglesia tenemos un ministerio de evangelismo y el Comedor de Jesucristo, que está en las calles continuamente por ese espíritu de servicio y ese amor que tienen. Correcto. Es bien importante hacer una diferencia y uno como padre puede empezar a hacerlo también en sus hijos. Si tú eres un padre de familia, una madre de familia, bueno, creo que puedes comenzar a enseñarles a tus hijos el servicio, no necesariamente en la iglesia, pero a lo mejor llevándole comida a los homeless o haciendo algo en la comunidad. Yo sé que a ellos les cambió también la vida, a nuestros hijos, el ir a hacer un viaje misionero, a servir a los demás. Y creo, pastor, que hay que, la palabra que hemos estado usando, desaprender, porque estamos en este mundo, en esta sociedad, y vamos otra vez a la influencia que estamos teniendo y estamos acostumbrados, no, es que yo soy fulano y tengo esta posición, y entonces hay que desaprender y hay que dejarnos quebrar, hay que dejarnos moldear por Dios, por su Espíritu, porque Él es el mejor ejemplo y eso es lo que nos va a ayudar. Entonces, yo creo que para poder servir, primero hay que permitir que Dios nos quiebre y desaprender, ¿verdad? Para llegar a esa humildad de servicio. Y aparte de eso, usted hablaba de sus hijos aquí en la iglesia, que identificó lo que ellos tenían, ¿verdad? Lo natural de tocar. En mi caso, yo pude ver a mi hijo que a sus 9 años, a los 10 años, él ya estaba dentro de la directiva de su escuela. Y me decía, yo estoy allí dentro de la directiva y servía. Y le decía, ¿qué es lo que haces? Solamente moderar para llevar en el orden, el todo. Desde ahí yo dije, wow, tú tienes un llamado a servir. Pues muchas veces pensamos que solo en la iglesia, podemos servir en la comunidad, en algún momento que se nos necesite llegar a servir, como decía Pastor Erika, a los homeless. Muchas veces pensamos de que es que tenemos que estudiar o prepararnos para poder servir. No, naturalmente. Identificando los dones y las habilidades puede ser un buen inicio. Correcto. ¿Para qué soy buena? Haga una lista. Ahí en su grupo de conexión y quizá después de esta enseñanza usted va a quedarse con el facilitador. Haga una lista. ¿Para qué soy bueno? Sí. ¿Cuáles son algunas cosas que a mí se me dan fácilmente? Yo soy buena para organizar. Soy buena en, no sé, cualquier cosa, en administrar, cualquier cosa, haga una lista. Y creo que una de las cosas que aquí en la iglesia, si usted es un miembro, puede visitar nuestro booth de grupos de conexión y hay o nuestro booth de voluntarios. Donde están todos los ministerios. Y va a poder encontrar una forma de poder hacerse un examen, una evaluación de cuáles son esos dones que usted tiene que lo pueden ayudar a identificar cuál puede ser su área de servicio. De hecho, en Águilas tenemos un lema. En Águilas Centro Familiar Cristiano hay un lugar para ti, porque sabemos que hay dones. Ahora, yo quiero hablar rápidamente de cuáles son los beneficios de servir. ¿Por qué quieren que sirva? ¿Por qué me están pidiendo que tome la decisión de servir? Bueno, número uno, porque cuando servimos, crecemos en humildad. Y nosotros somos los pastores, pero no llegamos a la iglesia y ya nos hicieron pastores. No, fue porque servimos que ahora somos pastores en la iglesia. Pero número uno... Y seguimos sirviendo. Y seguimos sirviendo. Seguimos recogiendo basura cuando la vemos, seguimos atendiendo personas. Entonces, uno de los beneficios de decidir servir es que crecemos en humildad. Otro beneficio es que tenemos mayor gozo y satisfacción en nuestras vidas porque sentimos que somos productivos y sentimos que hay algo que podemos y que tenemos para dar a las demás personas. Fíjese, pastor, que cuando yo me recuerdo ahorita que estamos hablando de servicio, yo no era pastor y me recuerdo una experiencia cuando
era un miembro regular y me recuerdo cuando mi pastor llegó un domingo a la escuela bíblica y me llama por mi nombre y dice, Vinicio, ¿puedes venir? Y entonces él iba bien Vinicio, cambiadito y toda la cosa. Pero estábamos en una ciudad y había muchos hombres y los hombres se dormían literalmente en la puerta del templo y ahí hacían sus necesidades y el ujier llegaba y lavaba toda la acera en la mañana. Entonces de repente en esa situación había un cartón mojado. De repente el pastor me dice, Vinicio, ¿puedes venir por favor? Y yo hago corriendo, ¿me puedes recoger ese cartón y lo llevas a la basura? Inmediatamente yo iba hacia abajo y decía, ¿pero por qué yo? Pero ahí mismo entendí que yo tenía un propósito de poder servir. Y ahora que estoy en la posición, yo siempre lo testifico y digo, si yo no me hubiera humillado en ese momento, si yo me hubiera puesto, sí, ¿por qué yo? Si él lo vio primero, yo no hubiera podido ser llamado a lo que hoy soy. Correcto. ¿Qué pasos podemos dar para comenzar a servir? Simplemente hagamos cosas todos los días. Correcto. Estemos conscientes de que tenemos algo que Dios nos puso para poder servir a los demás. Ya. Vida, salud. ¿Alguna cosa rápida que ustedes pueden decir? ¿Qué otro paso podemos dar para comenzar a servir? Yo creo que la humildad. Jamás nos sintamos como los más importantes, los que sabemos más, los que... Yo ya soy el líder de tal ministerio. Yo creo que la humildad nos va a ayudar a servir desde abajo, porque creo que lo decíamos en un principio, en el cristianismo no es quien manda, sino quien sirve. Es el más grande, no el que está arriba. Fue el versículo que leímos. Yo preguntaría ahí en el grupo de conexión, ¿quién necesita de mi ayuda? Correcto. Preguntaría a un compañero de necesita trabajo, ¿En qué puedo ayudar? ¿en qué te puedo servir? Quizá Preguntaría iría, si alguien ha visto en mí ciertos dones. ¿Qué piensan que también. tengo? Quizá iría a la escuela de mis hijos y le preguntaría a la maestra, ¿hay algo en lo que yo como padre te pueda servir aquí? Buscar esas oportunidades. fuera. Cosas tan sencillas como ayudarle a un anciano a cruzar la calle, Ya. Sí. llevarle las bolsas a una madre embarazada. Cosas tan chiquitas como esas, ahí mostramos nuestros... Decirle a tu facilitador en este grupo de conexión donde estás, para la próxima semana, ¿quieres que traiga algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Quieres que llegue más temprano para ayudarte a limpiar la casa? Yo no sé. Todos tenemos algo para dar y sobre todo el decidir a servir es porque nos cambia y nos transforma la vida. Sí. Hoy en este mundo es un mundo lleno de competencia, es un mundo lleno de rivalidad, es un mundo donde todos estamos luchando por ser los mejores, por estar en la posición más alta, pero se nos ha olvidado que estar en la posición más alta empieza por estar en la posición más baja y y tener el ejemplo que Jesús tuvo de servirnos a nosotros. Así es que ahí los invitamos a que en ese grupo de conexión puedan platicar entre ustedes y puedan, como dijo Pastor Erika, preguntarse, ¿qué crees que yo soy bueno para hacer? ¿Qué crees qué don crees que yo tengo para poder servir? Es más, quiero ir a la iglesia el domingo. ¿Tú crees que me puedas conectar con la directora de ministerios? La cosa es de que tomes la decisión, porque servir no siempre nos nace, es una decisión, pero es una decisión que transformará y cambiará tu vida. Y yo quiero dejar a Pastor Pedro para que haga la oración también para todos aquellos que nos han visitado en este día en los grupos de conexión, ya sea en Yuba, Sacramento, en Richmond, en Las Vegas, en Anaheim, donde quiera que estén. ¿Por qué no hace esa oración con nosotros, Pastor Pedro? Claro que sí, ahí donde está usted, si usted viene por primera vez, pues le invitamos a hacer esta oración. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque aprendemos cada día, Señor, quién eres y qué es lo que deseas de nosotros. Hoy aprendimos que tú deseas que nosotros seamos servidores. Y queremos ser esos servidores que tú deseas, Señor. Así que hoy queremos hacerlo, pero también, mi Dios, para aquellos que todavía no conocen, repitan conmigo esta oración. Señor Jesús. Señor Jesús. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te acepto y te reconozco como mi Señor y Salvador. Hoy te acepto y te reconozco como mi Señor y Salvador. Señor, a partir de hoy, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser tu hijo. Y yo quiero que tú seas mi Padre. Y yo quiero que seas tu En el Padre. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Pastor Pedro. Así es que si usted hizo esta oración, solamente acérquese a su facilitador y él le va a dar algunos pasos también a seguir. Y recuerden, los esperamos este domingo también en la iglesia, donde Pastor Guillermo estará trayendo una palabra que seguirá añadiendo a nuestras vidas, añadiendo valor y ayudándonos a tomar las decisiones que van a seguir transformando nuestras vidas. Nos vemos la próxima semana.